Diego Alejandro Vázquez Mendoza tenía 23 años y era la vergüenza secreta de una de las familias más respetadas de San Luis Potosí. Su bisabuelo había sido gobernador del estado, su abuelo un próspero empresario minero y su padre, don Ramiro Vázquez, era el dueño de la cadena de ferreterías más grande del centro de México. Pero Diego había elegido un camino muy diferente al de sus ancestros trabajadores y honorables. Durante sus años universitarios en Ciudad de México, había descubierto la cocaína en las fiestas exclusivas de Santa Fe. Lo que comenzó como diversión de fin de semana se había convertido en una adicción que consumía no solo su dinero, sino su alma. Para 2023, Diego gastaba más de 50,000 pesos al mes en cocaína de alta pureza que compraba a distribuidores que atendían a la clase alta capitalina. Su mesada familiar de 30,000 pesos mensuales ya no era suficiente y había comenzado a robar dinero de la caja chica de la empresa familiar durante sus visitas esporádicas a San Luis Potosí. Diego está pasando por una etapa difícil, les decía don Ramiro a los empleados que notaban las faltas de dinero. Los jóvenes de ahora necesitan tiempo para madurar. Pero la verdad era más oscura. Diego había desarrollado no solo adicción a las drogas, sino también a un estilo de vida de lujo compulsivo que le servía para impresionar a otros adictos de clase alta con los que se rodeaba en la capital. Tenía un apartamento rentado en Polanco que le costaba 35,000 pesos mensuales, compraba ropa de diseñador que nunca usaba más de una vez y gastaba fortunas en restaurantes caros donde iba solo para sentirse importante. Su familia, una tradicional familia católica que había mantenido sus valores durante 5 generaciones, no tenía idea del abismo en el que había caído su único hijo varón. La casa familiar de los Vázquez, en el centro histórico de San Luis Potosí, era una mansión colonial del siglo XVIII que había sido restaurada con amor durante décadas. En el corazón de la casa, en la sala principal, se encontraba el tesoro espiritual más preciado de la familia, una imagen de la Virgen de Guadalupe del siglo XVII. La imagen no era solo antigua, era una obra de arte extraordinaria. Había sido pintada en 1667 por Fray Miguel de Herrera, uno de los artistas religiosos más reconocidos de la época colonial. La Virgen estaba pintada sobre una tabla de cedro del Líbano, con pigmentos que incluían oro real y lapislázuli importado de Europa. Pero más que su valor artístico o histórico, la imagen tenía un significado espiritual profundo para la familia Vázquez. Doña Esperanza Vázquez, 1890-1970, la bisabuela de Diego, había heredado la imagen de sus padres con una historia extraordinaria. Durante la Revolución Mexicana, cuando las tropas de Villa saquearon San Luis Potosí en 1914, la familia Vázquez había escondido todos sus tesoros, pero la imagen de la Virgen había permanecido visible en la sala. Los revolucionarios, hombres rudos acostumbrados a saquear sin misericordia, habían entrado a la casa, pero no habían podido tocar la imagen. Doña Esperanza contaba que el líder de los saqueadores se había acercado a la pintura, pero al intentar tocarla, había retrocedido gritando que la mujer de la pintura lo estaba mirando con ojos que le quemaban el alma. Los revolucionarios se habían ido sin llevarse nada, y desde entonces la familia atribuía su protección y prosperidad continua a la intercesión de la Virgen a través de esa imagen sagrada. Esta virgencita, le había dicho doña Esperanza a su nieto Ramiro, no es solo una pintura, es la guardiana de nuestra familia. Mientras ella esté en esta casa, nosotros estaremos protegidos. La tradición se había mantenido durante más de un siglo. Cada generación de la familia Vázquez había experimentado momentos difíciles, crisis económicas, enfermedades, accidentes, pero siempre habían salido adelante de maneras que parecían milagrosas.
Ramiro recordaba vívidamente cómo durante la crisis económica de 1994, cuando su empresa de ferreterías estaba al borde de la bancarrota, había orado frente a la imagen durante toda una noche. Al día siguiente, había recibido una llamada de un inversionista estadounidense que quería establecer una alianza comercial que salvó el negocio familiar. Para diciembre de 2023, la situación financiera de Diego se había vuelto insostenible. Debía 200,000 pesos a su distribuidor de cocaína, el Güero, un hombre peligroso que había comenzado a enviarle mensajes amenazantes. Diego, ya son 2 meses que no pagas. Sabes que esto no es un juego. Si no tienes el dinero para el viernes, vamos a tener que hablar con tu familia en San Luis Potosí. Y créeme que esa conversación no va a ser agradable. Diego había tratado de conseguir el dinero por todos los medios posibles. Había vendido su automóvil BMW, había empeñado su Rolex, incluso había pedido préstamos a amigos que ya no lo soportaban. Pero nada era suficiente. Desesperado, recordó algo que había escuchado durante una conversación entre coleccionistas de arte en una galería de Polanco. Las imágenes religiosas coloniales mexicanas se habían vuelto extremadamente valiosas en el mercado internacional de arte. Las vírgenes del siglo XVII pueden valer millones, había dicho uno de los coleccionistas, especialmente si tienen proveniencia documentada y están en buen estado. La idea se plantó en su mente drogadicta como una semilla venenosa. La imagen de la Virgen de su familia cumplía todos los requisitos. Era del siglo XVII, tenía documentación histórica y estaba en perfecto estado. Solo será temporal, se decía a sí mismo mientras planeaba el robo. La vendo, pago mis deudas, me rehabilito y después busco la manera de comprarla de vuelta. Pero en el fondo de su corazón sabía que estaba a punto de cometer una traición que destruiría no solo su relación con su familia, sino también la protección espiritual que había mantenido a los Vázquez a salvo durante más de 3 siglos. Diego llegó a San Luis Potosí un jueves por la tarde de diciembre, diciéndoles a sus padres que quería pasar un fin de semana familiar tranquilo antes de los exámenes finales de su supuesta maestría, que en realidad había abandonado hacía 6 meses. Doña Carmen, su madre, una mujer de 50 años profundamente devota, lo recibió con la alegría de siempre. «Qué gusto tenerte en casa, mijo. Tu papá está en la ferretería, pero llega a cenar. Vamos a rezar el rosario juntos como cuando eras niño». Diego, que llevaba 2 días sin cocaína y empezaba a sentir los síntomas de abstinencia, apenas pudo mantener una conversación coherente. Sus manos temblaban, sudaba constantemente, y la culpa por lo que estaba planeando lo carcomía por dentro. Esa noche, durante la cena familiar, observó cuidadosamente la rutina de la casa. Sus padres se acostaban a las 10 p.m. religiosamente. La empleada doméstica, doña Lucia, se iba a su cuarto en la planta baja a las 9 p.m. La alarma de la casa se activaba solo en las puertas y ventanas exteriores, no en los movimientos internos. «La imagen está ahí desde que tengo memoria», pensó Diego mientras miraba a la Virgen durante la cena. «Mis padres ni siquiera van a notar que falta hasta dentro de varios días. Para entonces ya habré vendido la imagen y pagado mis deudas». El viernes por la noche, a las 2 a.m., Diego bajó silenciosamente a la sala principal. La imagen de la Virgen brillaba suavemente bajo la luz de la luna que entraba por los vitrales coloniales. Por un momento, cuando la miró directamente, sintió una sensación extraña, como si los ojos pintados lo estuvieran observando con una tristeza profunda. Sus manos temblaron cuando la tocó, y pudo jurar que la temperatura de la habitación bajó varios grados. «Son solo nervios», se dijo, quitando cuidadosamente la imagen de su marco dorado.
solo nervios y abstinencia. Envolvió la pintura en una manta y la guardó en una maleta grande. Después colocó una reproducción barata que había comprado en una tienda de artículos religiosos de Ciudad de México, esperando que sus padres no notaran inmediatamente la diferencia en la penumbra habitual de la sala. Esa madrugada, Diego salió de la casa familiar con el corazón latiendo como tambor de guerra, cargando en su maleta 3 siglos de historia familiar y la fuente de protección espiritual de su linaje. De regreso en Ciudad de México, Diego contactó a Arturo Solís, un comerciante de arte poco escrupuloso que operaba desde una galería en la Roma Norte y que tenía reputación de hacer pocas preguntas sobre la procedencia de las obras que compraba. «Es una pieza excepcional», le dijo Solís después de examinar la imagen con una lupa de joyero. «Siglo XVII, técnica impecable, pigmentos originales. Esta pintura vale fácilmente 2 millones de pesos. Pero como no tienes documentación oficial de propiedad, te puedo ofrecer 400.000. Diego sintió una punzada de dolor al escuchar el precio. Sabía que estaba vendiendo por una fracción de su valor real algo que no tenía precio para su familia. Pero la desesperación por pagar sus deudas y conseguir más cocaína era más fuerte que su conciencia. «Acepto», dijo, y las palabras salieron de su boca como si fueran pronunciadas por otra persona. Solís le pagó en efectivo esa misma tarde. Diego salió de la galería con 400.000 pesos en una mochila, sintiéndose simultáneamente aliviado y maldito. Su primer impulso fue llamar a El Güero para pagar su deuda, pero la adicción tenía otros planes. Antes de pagar cualquier deuda, Diego compró 50.000 pesos de cocaína de la más alta calidad y se fue a su apartamento para una celebración que duraría 3 días. Durante esos 3 días de consumo descontrolado, Diego no comió, no durmió, no respondió llamadas y no pensó en las consecuencias de lo que había hecho. Solo existía él, la droga y una sensación creciente de vacío que ninguna cantidad de cocaína parecía poder llenar. Fue el miércoles por la mañana, cuando finalmente se le acabó la droga y comenzó a bajar del high más intenso de su vida, que recibió la llamada que lo haría entender la magnitud de su traición. «¡Diego!». La voz de su madre a través del teléfono estaba cargada de una angustia que él nunca había escuchado. «Necesitas venir a San Luis inmediatamente. Tu papá está en el hospital». «¿Qué pasó, mamá?». «Se cayó de las escaleras del almacén esta mañana. Los doctores dicen que se fracturó la columna. Puede que no vuelva a caminar». Diego sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su padre, un hombre de 55 años que había sido atlético toda su vida, nunca había tenido un accidente serio. «Voy para allá», le dijo, pero su madre no había terminado. «Y Diego, hay algo más. Esta mañana, cuando llegué del hospital, encontré la casa inundada. Se reventó una tubería principal sin razón aparente. El agua dañó muchos muebles y documentos importantes». «¿Documentos importantes?». «Los títulos de propiedad de las ferreterías, los contratos con proveedores, las pólizas de seguro». «Diego, es como si todo se estuviera desmoronando al mismo tiempo». Diego colgó el teléfono con manos temblorosas. Una vocecita en su cabeza le susurraba que todo esto había comenzado exactamente cuando él robó la imagen de la Virgen, pero su mente racional trataba de convencerse de que eran solo coincidencias terribles. Durante el viaje en autobús hacia San Luis Potosí, Diego recibió 3 llamadas más que lo llenaron de terror creciente. Su prima Alejandra había tenido un accidente automovilístico esa tarde. No había muerto, pero estaba hospitalizada con lesiones graves. Su tío Roberto había sido despedido de su trabajo de 40 años sin explicación clara de la empresa. Y finalmente la llamada más perturbadora. Doña Lucia,
La empleada doméstica que había trabajado con la familia durante 20 años le dijo que desde esa mañana había cosas extrañas en la casa. Don Diego le susurró por teléfono: «La casa se siente diferente, fría, y juro por la Virgencita que escuché llantos venir de la sala principal toda la noche». Capítulo 7. El regreso del culpable. Cuando Diego llegó a San Luis Potosí esa noche, encontró a su familia sumida en una crisis que parecía surgir de la nada, pero que él sabía que había provocado con su traición. Su padre estaba en el hospital, inmóvil de la cintura hacia abajo, conectado a máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Los médicos no podían explicar cómo una caída tan simple había resultado en lesiones tan severas. «Es extraño», le dijo el doctor Hernández a la familia. «Don Ramiro es un hombre saludable, sus huesos son fuertes, no debería haber sufrido fracturas múltiples en la columna por una caída de menos de 2 metros». Su madre, doña Carmen, había envejecido 10 años en 2 días. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y temblaba constantemente como si tuviera frío. «Diego», le dijo cuando llegó al hospital, «necesito que me ayudes a entender qué está pasando. Todo esto comenzó el mismo día. No sé cómo explicarlo». «¿Qué día, mamá?» «El día que me di cuenta de que algo estaba diferente con la imagen de la Virgencita en la sala». Diego sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Diferente cómo?» «No sé explicarlo, mijo. Se ve igual, pero no se siente igual. Es como si no fuera la misma, como si la Virgencita se hubiera ido y solo quedara la pintura». Esa noche, cuando Diego entró solo a la casa familiar, entendió inmediatamente lo que su madre había tratado de explicar. La casa que había sido su refugio durante toda su infancia se sentía completamente diferente. Era como si el alma hubiera sido arrancada del lugar. Las habitaciones estaban físicamente iguales, pero el ambiente de paz, protección y amor que siempre había caracterizado el hogar familiar había desaparecido. Cuando se acercó a la sala principal y vio la reproducción barata que había puesto en lugar de la imagen original, la diferencia era obvia. No solo era artísticamente inferior, era espiritualmente vacía. «¿Qué he hecho?», murmuró, cayendo de rodillas frente al altar familiar. «¿Qué carajo he hecho?». Durante los siguientes días, los desastres se multiplicaron de maneras que desafiaban toda explicación racional. El seguro de la familia se negó a pagar por los daños de la inundación, alegando una cláusula técnica que nadie había notado antes en las pólizas. La empresa de ferreterías comenzó a perder clientes importantes sin razón aparente. Proveedores que habían trabajado con la familia durante décadas cancelaron contratos súbitamente. Alejandra, la prima que había tenido el accidente, desarrolló complicaciones médicas inexplicables. Los doctores no entendían por qué no se recuperaba de lesiones que deberían haber sanado en días. Roberto, el tío despedido, no conseguía trabajo en ningún lugar, a pesar de su experiencia y reputación impecable. Pero lo más perturbador era lo que estaba pasando en la casa familiar. Doña Lucia se negaba a trabajar sola en la casa, especialmente en las noches. Doña Carmen le confesó a la madre de Diego: «Desde el lunes pasado hay ruidos extraños, pasos en los pasillos cuando no hay nadie, puertas que se abren solas, y esa pintura de la Virgencita, me da miedo mirarla». «¿Miedo? ¿Por qué?». «Porque se ve vacía, como si fuera solo un pedazo de madera pintada, no la imagen sagrada que siempre nos protegió». Doña Carmen comenzó a sospechar que algo terrible había pasado con la imagen familiar, pero no podía imaginar qué. Diego, consumido por la culpa y la desesperación, había gastado ya la mayor parte del dinero que había recibido por la venta, no solo en cocaína, sino en intentos frenéticos de arreglar las crisis familiares, pagos a médicos privados, abogados para los problemas del seguro,
préstamos para mantener funcionando las ferreterías. Pero nada funcionaba. Era como si una maldición hubiera caído sobre toda la familia Vázquez, y Diego sabía exactamente cuándo había comenzado. Una semana después del accidente de su padre, Diego no pudo soportar más la culpa. Su familia se estaba desmoronando y él sabía que era el único responsable. Esa noche, después de visitar a su padre en el hospital, donde los doctores seguían sin encontrar explicaciones para la falta de recuperación, Diego llegó a casa y encontró a su madre llorando frente al altar familiar. «Mijo», le dijo doña Carmen sin levantar la vista, «he estado rezando y rezando, pero siento como si mis oraciones no llegaran a ningún lado. Como si la Virgencita no pudiera escucharme desde esa imagen». Diego se sentó junto a su madre y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «Mamá, necesito decirte algo terrible». Doña Carmen lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Qué, mijo?» «La imagen de la Virgencita, la original, ya no está aquí». «¿Qué quieres decir?» «La vendí, mamá. La robé de la casa hace una semana y la vendí para pagar mis deudas». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Doña Carmen lo miró con una expresión que combinaba incredulidad, dolor y horror. «¿Vendiste la imagen de nuestra Virgencita, la que nos ha protegido durante más de 100 años?» «Mamá, yo...» «¡Diego!». El grito de su madre lo atravesó como una lanza. «¿Entiendes lo que has hecho?». Por primera vez en su vida, Diego vio a su madre completamente furiosa. No solo molesta o decepcionada, sino llena de una ira justa que lo aterrorizó. Esa imagen no era tuya para vender, era la protección de toda nuestra familia, era la herencia espiritual de 5 generaciones. Diego comenzó a llorar como no había llorado desde que era niño. «Lo siento, mamá, lo siento mucho. Estaba desesperado, debía dinero». «¿Dinero? ¿Dinero? Por dinero vendiste la bendición de nuestra familia». Doña Carmen se levantó del suelo donde habían estado arrodillados y caminó hacia la ventana dándole la espalda. «Ahora entiendo todo», dijo con voz quebrada. «Los accidentes, las enfermedades, los problemas, todo comenzó cuando tú robaste nuestra protección». «Mamá, por favor». «Diego». Se volvió hacia él con lágrimas corriendo por su rostro. «No sé si podré perdonarte esto, y no sé si la Virgencita podrá perdonarte tampoco». Al día siguiente, Diego regresó corriendo a Ciudad de México con una misión que se había vuelto literalmente vital: recuperar la imagen de la Virgen sin importar el costo. Cuando llegó a la galería de Arturo Solís, el hombre lo recibió con una sonrisa que se desvaneció cuando vio la desesperación en el rostro de Diego. «Señor Vázquez, ¿qué lo trae de vuelta tan pronto?» «Necesito recuperar la imagen que le vendí la semana pasada. La Virgen del siglo XVII, me temo que eso no va a ser posible». «¿Por qué no? Le pago lo que sea». Solís se sentó detrás de su escritorio y juntó las manos. «Porque ya no la tengo. La vendí al día siguiente a un coleccionista privado». Diego sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. «¿A quién? Necesito su información de contacto». «Eso es confidencial, pero aunque se la diera, dudo que quiera venderla. Este coleccionista lleva años buscando piezas específicamente de ese período y proveniencia». «Por favor, mi familia, hay cosas terribles pasando en mi familia desde que vendí esa imagen». Solís lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Cosas terribles? ¿Qué tipo de cosas?». Diego le contó todo: los accidentes, las enfermedades, los problemas financieros, la sensación de que la protección familiar había desaparecido. «Mire, señor Vázquez», le dijo Solís después de escuchar, «yo no soy una persona supersticiosa. Compro y vendo arte, no creencias. Pero
He estado en este negocio durante 20 años y he visto cosas extrañas con piezas religiosas que se separan de sus familias originales. ¿Qué tipo de cosas? Coleccionistas que compran imágenes sagradas y después experimentan pesadillas, accidentes, mala suerte, como si las piezas quisieran regresar a donde pertenecen. Solís se levantó y caminó hacia un archivo. Normalmente no haría esto, pero su caso me parece especial. Le voy a dar la información de contacto del comprador. Pero le advierto, es un hombre muy rico y muy terco. No va a ser fácil convencerlo. Richard Blackwood era un millonario estadounidense de 60 años que había hecho su fortuna en bienes raíces en Texas y había desarrollado una obsesión por el arte religioso colonial mexicano. Su mansión en Houston tenía una colección privada de más de 200 piezas que valían decenas de millones de dólares. Cuando Diego lo llamó por teléfono, Blackwood fue cordial pero firme. Señor Vázquez, entiendo su situación familiar y lamento escuchar sobre sus problemas, pero pagué un precio justo por esa imagen y se ha convertido en la pieza central de mi colección. No está en venta. Señor Blackwood, con todo respeto, esa imagen no era mía para vender. Pertenece a mi familia desde hace más de 100 años. Era nuestra protección espiritual. Señor Vázquez, legalmente compré esa pieza a través de un comerciante de arte respetable. Tengo todos los documentos. Si usted vendió algo que no le pertenecía, eso es entre usted y su familia. Le pagaré el doble de lo que pagó. No es cuestión de dinero, es cuestión de principios. Además, esa imagen ha traído increíbles bendiciones a mi vida desde que la adquirí. Diego sintió una punzada de dolor y ironía. ¿Bendiciones? Sí. Esta semana cerré el negocio más grande de mi carrera. Mi esposa se recuperó milagrosamente de una enfermedad que la tenía postrada y mi hijo adolescente, que había estado en problemas con drogas, decidió entrar voluntariamente a rehabilitación. Era como si la imagen estuviera bendiciendo la vida de Blackwood mientras maldecía la vida de los Vázquez. Diego entendió que no iba a convencer al millonario con argumentos racionales. Diego regresó a San Luis Potosí con la información de contacto de Blackwood, pero sin la imagen. Las noticias que encontró eran aún peores. Su padre había desarrollado una infección hospitalaria que los médicos no podían controlar. Su tío Roberto había sufrido un infarto menor. Su prima Alejandra había entrado en coma después de complicaciones postoperatorias, y la empresa familiar estaba al borde de la bancarrota total. Los bancos habían comenzado procesos de embargo y varios empleados que habían trabajado fielmente durante décadas habían tenido que ser despedidos. «Es como si estuviéramos malditos», le dijo su madre durante una de sus conversaciones nocturnas junto a la cama del hospital de su padre. Todo lo que toca nuestra familia se convierte en desastre. Diego sabía que tenía que hacer algo drástico. No podía comprar la imagen de vuelta y Blackwood no quería venderla. Pero había otra opción, una que lo aterrorizaba pero que parecía ser la única salida. Decidió robar la imagen de la colección de Blackwood. Era una idea completamente irracional. Blackwood vivía en una mansión fortificada en Houston con sistemas de seguridad de última generación. Diego no tenía experiencia como ladrón, no hablaba inglés perfectamente y no tenía recursos para planificar un robo profesional. Pero la desesperación lo había llevado más allá de la lógica racional. Usando los últimos 50,000 pesos que le quedaban del dinero de la venta, Diego compró un pasaporte falso a través de contactos que había hecho en el mundo de las drogas, rentó un auto en McAllen, Texas, y comenzó a vigilar la rutina de la mansión de Blackwood. Durante una semana, Diego estudió los movimientos de la familia Blackwood y del personal de seguridad de la mansión. Descubrió que los jueves por la noche, Blackwood y su esposa asistían a una cena de caridad en el club de campo local.
y que el sistema de seguridad tenía un punto débil, una ventana en el segundo piso que no estaba conectada a la alarma principal. El jueves 18 de enero de 2024, Diego intentó lo que sabía que probablemente sería un suicidio: entrar a robar a la casa de un millonario estadounidense para recuperar la imagen sagrada que había vendido por desesperación. Escaló la pared trasera de la propiedad a las 9 p.m., cuando sabía que los Blackwood estarían en su cena de caridad. Sus manos temblaban no solo por los nervios, sino por la abstinencia de cocaína. Había decidido no consumir durante la misión para mantener la mente clara. Logró entrar por la ventana del segundo piso sin activar las alarmas, pero inmediatamente se perdió en la mansión masiva. La casa tenía más de 30 habitaciones, y no tenía idea de dónde Blackwood guardaba su colección de arte religioso. Pasó 2 horas buscando desesperadamente, sabiendo que cada minuto que pasaba incrementaba las probabilidades de ser capturado. Finalmente, en el sótano de la mansión, encontró lo que estaba buscando: una galería privada con iluminación profesional, donde Blackwood exhibía su colección. Y ahí estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su familia durante más de un siglo. Cuando la vio, Diego comenzó a llorar. La imagen se veía exactamente igual que siempre, pero estar en esa galería fría y estéril, rodeada de otras piezas coleccionadas, la hacía parecer prisionera en lugar de venerada. «Perdóname, Virgencita», susurró mientras la tomaba cuidadosamente de la pared. «Perdóname por haberte vendido. Perdóname por haberte traído aquí. Vamos a casa». Logró salir por la misma ventana por la que había entrado, pero cuando llegó al suelo del jardín trasero, se dio cuenta de algo extraordinario. No había activado ninguna alarma, no había alertado a los guardias de seguridad y nadie lo había visto, a pesar de que había luces encendidas en toda la casa. Era como si hubiera sido invisible durante todo el tiempo que estuvo dentro de la mansión. Durante el viaje de regreso a México, con la imagen sagrada envuelta cuidadosamente en el asiento trasero de su auto rentado, Diego sintió por primera vez en meses una sensación de paz que había olvidado que existía. «Gracias», susurró mirando por el espejo retrovisor hacia donde estaba la imagen. «Gracias por ayudarme a traerte de vuelta a casa». Diego llegó a San Luis Potosí a las 3 a.m. del viernes 19 de enero. En lugar de ir directamente a casa, fue al hospital donde su padre continuaba luchando contra la infección hospitalaria que había desconcertado a todos los médicos. Entró silenciosamente a la habitación donde su padre dormía conectado a múltiples máquinas. Su madre estaba dormida en una silla junto a la cama, agotada por semanas de vigilia constante. Diego desenvolvió cuidadosamente la imagen de la Virgen y la colocó en la mesa junto a la cama de su padre, en un lugar donde ambos pudieran verla al despertar. Después se arrodilló junto a la cama y por primera vez desde que era niño rezó con fe verdadera en lugar de desesperación. «Virgencita», murmuró, «ya estás de vuelta con nosotros. Por favor, perdona mi traición. Por favor, ayuda a sanar a mi familia. Y por favor, ayúdame a sanar a mí también». Lo que pasó en las siguientes horas fue algo que los médicos del Hospital Central de San Luis Potosí discutirían durante años. A las 6 a.m., los signos vitales de don Ramiro comenzaron a estabilizarse por primera vez en semanas. A las 8 a.m., la infección que había resistido todos los antibióticos comenzó a ceder. A las 10 a.m., don Ramiro abrió los ojos por primera vez en días y preguntó por un vaso de agua. «Doctor», Hernández, el médico que había estado tratando a don Ramiro, no podía explicar la súbita mejoría. «Es extraordinario», le dijo a doña Carmen. «Los análisis de sangre muestran que la infección ha desaparecido completamente. Es como si su cuerpo
hubiera recibido un impulso de sanación que no puedo explicar médicamente. Durante los siguientes días, los milagros se multiplicaron de la misma manera inexplicable en que antes se habían multiplicado los desastres. Alejandra despertó del coma el sábado por la mañana, completamente lúcida y pidiendo desayuno. Los médicos dijeron que su recuperación era estadísticamente imposible, dado el estado en que había estado. Roberto recibió una llamada el lunes, ofreciéndole un trabajo mejor que el que había perdido, con una empresa que nunca había solicitado sus servicios, pero que había escuchado sobre su reputación. Los bancos que habían iniciado procesos de embargo contra la empresa familiar súbitamente encontraron errores administrativos en sus procedimientos y ofrecieron renegociar todas las deudas con términos extremadamente favorables. Los proveedores que habían cancelado contratos llamaron para disculparse por malentendidos y ofrecer nuevos acuerdos comerciales. Pero el cambio más notable era en la casa familiar misma. Doña Lucia, que había tenido miedo de trabajar sola en la casa durante semanas, llegó el lunes por la mañana con una sonrisa radiante. Doña Carmen, le dijo, no sé qué pasó, pero la casa se siente como antes, se siente como hogar otra vez. La temperatura había vuelto a ser cálida, los ruidos extraños habían cesado, y la sensación de protección y paz que había caracterizado el hogar de los Vázquez durante generaciones había regresado. Cuando toda la familia estuvo reunida en casa, don Ramiro había sido dado de alta con una recuperación que los médicos consideraban milagrosa. Diego sabía que tenía que confesar toda la verdad. Una noche, después de cenar, pidió a toda la familia que se reuniera en la sala principal, frente a la imagen restaurada de la Virgen de Guadalupe. «Familia», comenzó con voz temblorosa, «tengo que contarles algo que va a ser muy doloroso de escuchar, pero también necesito pedirles perdón por algo terrible que hice». Les contó todo. Su adicción a la cocaína, sus deudas, el robo de la imagen, la venta y finalmente la misión desesperada para recuperarla. «Yo causé toda la maldición que cayó sobre nuestra familia», terminó con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo rompí la protección que nos había cuidado durante más de 100 años, y aunque logré traer de vuelta la imagen, no sé si ustedes podrán perdonarme». El silencio que siguió fue largo y doloroso. Finalmente, su padre habló. «Diego», dijo don Ramiro desde su silla de ruedas. Los doctores decían que probablemente volvería a caminar, pero sería un proceso largo. «Lo que hiciste fue terrible. Traicionaste no solo nuestra confianza, sino también nuestra herencia espiritual». Diego bajó la cabeza, preparándose para el rechazo de su familia. «Pero», continuó su padre, «también fuiste tú quien arriesgó todo para corregir tu error. Fuiste tú quien trajo de vuelta nuestra protección. Eso requirió un valor y una fe que no sabía que tenías». Su madre, doña Carmen, se acercó y puso sus manos en los hombros de Diego. «Mijo», le dijo, «el perdón es la base de nuestra fe. La Virgencita te perdonó lo suficiente como para ayudarte a traerla de vuelta a casa. ¿Cómo podríamos nosotros perdonarte menos?». El perdón de su familia fue solo el primer paso en el largo camino de Diego hacia la redención. Sabía que tenía que enfrentar su adicción, reconstruir su vida y encontrar una manera de servir a su familia y su comunidad para compensar el daño que había causado. Con el apoyo de sus padres, Diego ingresó a un programa de rehabilitación en Ciudad de México. Por primera vez en años, fue completamente honesto sobre su adicción y su comportamiento. El proceso fue difícil. Hubo recaídas, momentos de desesperación y noches en las que quiso abandonar todo. Pero cada vez que se sentía perdido, recordaba la imagen de la Virgen de Guadalupe esperándolo en casa y encontraba fuerzas para continuar.
Durante su rehabilitación, Diego también comenzó a estudiar la historia de la imagen familiar con nueva seriedad. Descubrió detalles sobre su origen que nunca había conocido y comenzó a entender el verdadero valor espiritual de lo que había estado a punto de perder para siempre. Después de 6 meses de tratamiento intensivo, Diego regresó a San Luis Potosí como una persona completamente transformada. Diego regresó a casa en agosto de 2024, 8 meses después de haber robado la imagen sagrada. La diferencia en él era notable para todos los que lo conocían. Había perdido peso, sus ojos tenían claridad por primera vez en años y hablaba con una serenidad que nunca había tenido antes. Pero más importante, había desarrollado una relación genuina con su fe que iba más allá del miedo o la desesperación. «La Virgencita me salvó», le dijo a su madre durante una de sus conversaciones nocturnas. No solo me ayudó a recuperarla y traerla de vuelta a casa, me salvó a mí también. Diego comenzó a trabajar en la empresa familiar, pero esta vez con una ética de trabajo y una dedicación que sorprendieron a todos. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba diligentemente durante todo el día y dedicaba las noches a estudiar administración de empresas y finanzas. También comenzó un programa comunitario en su parroquia, ayudando a otros jóvenes que luchaban con adicciones. Su experiencia personal y su genuino deseo de ayudar lo convirtieron en un consejero efectivo y respetado. Dios me dio una segunda oportunidad, les decía a los jóvenes que asesoraba. Y parte de esa segunda oportunidad es ayudar a otros a encontrar su camino de vuelta a casa. Para el final de 2024, la familia Vázquez no solo había recuperado todo lo que había perdido durante los meses de la maldición, sino que había prosperado de maneras que parecían milagrosas. La empresa de ferreterías expandió a 3 estados nuevos. Don Ramiro no solo volvió a caminar, sino que su salud general mejoró notablemente. La familia había pagado todas sus deudas y tenía recursos financieros más sólidos que nunca, pero más importante que la prosperidad material era la restauración de la unidad y la fe familiar. Cada noche, la familia se reunía frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe para rezar el rosario juntos. La tradición que se había perdido durante los años universitarios de Diego fue restablecida con nueva devoción y gratitud. «Esta imagen», le dijo doña Carmen a Diego una noche mientras rezaban juntos, «no es solo nuestra herencia, es nuestra responsabilidad. La próxima generación necesita entender que no es solo una pintura valiosa, es la fuente de nuestra protección y bendición». Diego entendió que su papel no era solo ser heredero de la imagen, sino guardián de su significado espiritual para las generaciones futuras. 5 años después, en 2029, Diego Alejandro Vázquez Mendoza era un hombre completamente diferente del joven perdido que había robado la imagen sagrada de su familia. A los 28 años, era el gerente general exitoso de la cadena de ferreterías más grande del centro de México. Estaba casado con María Elena, una maestra devota que compartía su fe y sus valores. Tenían un hijo pequeño, Ramiro Diego, que ya mostraba fascinación por la imagen de la Virgen en la sala familiar. Diego había escrito un libro sobre su experiencia, titulado La imagen vendida, una historia de perdición y redención, que se había convertido en una herramienta poderosa para ayudar a familias que luchaban con adicciones. Pero quizás lo más importante era que Diego había desarrollado una relación personal profunda con la fe que iba mucho más allá del miedo a perder la protección familiar. La Virgencita no nos protege porque tengamos su imagen en casa, le decía a los grupos de jóvenes que visitaban regularmente la casa familiar para escuchar su historia. Nos protege porque vivimos de maneras que honran lo que esa imagen representa: amor, sacrificio, perdón
y servicio a otros. La imagen de la Virgen de Guadalupe del siglo XVII continuaba presidiendo la sala principal de la casa familiar, exactamente donde había estado durante más de 100 años. Pero ahora era venerada no solo como una reliquia familiar, sino como un símbolo viviente de la misericordia divina y el poder de la redención. Y en las noches silenciosas, cuando la familia se reunía para rezar, algunos juraban que podían ver una sonrisa apenas perceptible en el rostro pintado de la Virgen, como si estuviera contenta de estar de vuelta en casa, protegiendo a la familia que nunca había dejado de amar. Fin.